Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. En esta semana nos toca la parashá número 17 que se llama Itro. Itro significa su excelencia. Estamos en la liyá número 1 que abarca del verso 1 al verso 12. Vamos a comenzar. Padre bendito de la gloria, te alabamos, te exaltamos. Gracias, Padre, por dejarnos estar hasta este momento aquí ante tu presencia, Señor. Que seas tú moldeándonos con tu palabra, dando forma a nuestras vidas. Que seas tú como el alfarero, Señor, que podamos ser instruidos por medio de tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla, quita todo bloqueo, toda nube en nuestra mente, Señor, que impide que entendamos de tu palabra. Que seas tú obrando, Padre, en cada una de las personas y también de nosotros que miren y escuchen estos audios o videos. Gracias te damos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Exaltado seas, oh mi Señor. Gracias, Padre de la gloria, por siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Ok. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Vamos a mover un poquito esto. Padre bendito, gracias, Señor. La palabra del Eterno dice, agua de la roca. Toda la congregación, no, estamos mal, perdón. Es en el verso 18. Ahí. El consejo de Yitro. Yitro, sacerdote de Medián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entró Yetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de éste le había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera, y el nombre del otro era Eliezer. Pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Yetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios, y mandó a decir a Moshe o Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y prepararon uno a otro como estaban, y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que le había sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Yetro con todo el bien que el Señor había hecho a Israel, a librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Yetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Yetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificio para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Bueno, hasta ahí llega la porción de hoy. Entonces, estamos nosotros viendo que ya Moshe había regresado a su mujer con su padre, ¿no? Pero su padre de nuevo, él quiere ir a ver a Moshe, toma de nuevo a su hija, a sus nietos y va de regreso a ver a Moshe. Cuando llega a ver a Moshe, ellos le empiezan a hablar, Yetro empieza a engrandecer al Señor porque él mira todo lo que ha hecho. Entonces, él mismo con su boca empieza
a recibir esta información y dice, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Jethro ya estaba haciendo una confesión ahí, que aunque él no estuvo, él está proclamando esa palabra, la está enviando, le está abriendo su boca y al abrir su boca es algo muy significativo, porque la palabra nos dice que de la boca pueden salir palabras de vida o palabras de muerte. Entonces, Jethro estaba dando palabras de vida. ¿Por qué? Porque él estaba entrando en algo espiritual y estaba proclamando que a pesar de lo que no había visto, él estaba teniendo fe en ese Dios, que no conocía o no sabemos si conocía o de oídas, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que entran en una conversación donde Moshe le hace saber todo lo que sucedió y él inmediatamente empieza a engrandecer al Señor por medio de su boca, lo empieza a alabar, exaltar, esa es la palabra correcta. Entonces, ya en el último verso vemos que el suegro de Moisés tomó un holocausto y sacrificios para Dios y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro. Fíjense, estaba Moshe, que era como un profeta, y estaba Aarón, que era el sumo sacerdote, y los ancianos de Israel, o sea, puras personalidades de alto rango estaban ahí, se podría decir, con autoridad. Estaban ahí con el suegro de Moshe. Y eso es algo muy significativo. Bueno, así es, retomando la historia de estos interesantes acontecimientos. Aquí debemos recordar lo que pasó en el final de la parasha anterior, y recordemos de que terminábamos en que Israel pelea con Amalek. Entonces, este es otro de los milagros que suceden ahí, porque vemos o recordemos que comentamos que fue como una guerra física, tanto física como espiritual. Entonces se estableció ahí que pues el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel, pero una de las cosas que debemos de recordar es de que ellos no aniquilaron por completo a Amalek, Amén. sino que el Señor le dijo a Moshe que le dijera esas palabras a Yehoshua o a Josué, para que él recordara que esa pelea con Amalek, el Señor se la iba a volver a presentar para poderlos aniquilar más adelante, pero no sucede eso en ese momento, tal vez no era el tiempo para ello. Y de ahí pasamos a ver la siguiente parashá. En esta primer sidra vemos cómo es la llegada del suegro de Moshe, de Yetro. Recordemos que Yetro, ¿quién era Yetro? Yetro era un sacerdote ¿Me bien? también le sirvió como sacerdote a Faraón. Él era uno de sus sacerdotes de Faraón. Entonces se puede decir que él era un gentil. Entonces, pero vemos que su nombre, dijiste al principio que significaba la parashá, ¿qué? Em, Mm, a ver un momento. Su excelencia. Ok, ese es un nombre como para su oficio que él estaba Ejerciendo. llevando o ejerciendo. Él estaba siendo como un sumo sacerdote, pero de la oscuridad. Entonces, más adelante vamos a ver cómo después de que se reúnen y ellos empiezan a platicar, él dice que ha escuchado. Él dice ¿En el 10? en el 10 que dice que él ha escuchado lo que el Señor ha hecho. ¿Sí es en el 10? Ah, No.
No, fue en el 1, que dice, ahora Yitro, sacerdote de Medián, el suegro de Moshe, oyó todo lo que lo Oyó había hecho. Yetro lo que el Señor había hecho con ellos. Entonces vemos cómo él servía a muchos dioses, porque debemos de recordar que en el antiguo Medio Oriente habían dioses para todo. Y una de las deidades que se alababan era, por ejemplo, el dios del mar, el dios de la tormenta y todos los dioses que el Señor destruyó. Entonces, por medio de eso, Yetro se dio cuenta y por eso dijo él, ahora sé que Dios es el Dios de Israel, el Dios, el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque él había servido a otros dioses y él sabía que ninguno se había manifestado de esa forma, porque ya había escuchado de la partición del mar. El simple hecho de haber escuchado de la partición del mar es que ahí ya está el Señor teniendo un triunfo sobre una deidad que en ese tiempo ellos reconocían o creían que era el Dios del mar, el cual el Señor al partir el mar le estaba demostrando que Él era el soberano, que Él era el todopoderoso. Y después con la batalla, como les comentaba, la batalla de Amalek, que ellos ganaron esa batalla y salieron triunfantes en ella. Entonces, por eso es que Yetro se alegra junto con Moshe de lo que el Señor había hecho con ellos como parte de su pueblo. Y para demostrar esa alegría, él trae esas ofrendas, esos sacrificios de elevación para Dios. Y recordemos que una ofrenda de elevación es, bueno, es la que siempre se empieza a hacer hoy, bueno, se hacía en el templo todos los días por la mañana, que era la que se quemaba por completo en el altar. Y esta era una de las ofrendas que él trajo y después trajo otras ofrendas por las cuales ellos se sentaron a comer pan. Se juntaron todos los ancianos junto con Aarón. Eran Moisés, Aarón y los ancianos. Ujú. Ujú. Entonces vemos que como les dije anteriormente, Yetro era un gentil o una persona pagana, pero nos hacen ver aquí la diferencia entre Yetro y Amalek, porque Amalek salió a hacerles guerra y Yetro vino a gozarse, y no solamente a gozarse, sino a traer su ofrenda y como tú lo comentaste ya, a alabar al Señor, a exaltarlo por esas maravillas que había hecho ante los ojos de todo su pueblo. Amén. Entonces, es importante todo esto porque el hacer estas declaraciones está surgiendo algo muy importante, que es entrar en pacto con Israel. Aquí, bueno, hay muchos comentarios que hablan sobre de eso. Nosotros voy a hablar un poquito de eso, no mucho, pero cuando nosotros entramos en pacto con el Señor, hay una comida después. Entonces, nosotros exaltamos al Señor y luego hay un alimento, que es cuando entramos a Shabbat. Entonces, aquí vemos que Yetro exalta al Señor, él se alegra por todo lo que el Señor había hecho, pero si nosotros nos regresamos nuevamente al verso 1, vemos que Yetro ya había escuchado lo que había hecho el Señor y él los quería escuchar por voz de Moshe o de Moisés. Él lo quería escuchar y por eso es que él regresa con la esposa de Moisés y sus hijos, porque él quería escuchar con sus propios oídos de la boca, de la misma boca de Moisés, todas las maravillas que él había escuchado, pero realmente de la boca de un intermediario del Señor, que era Moshe. Entonces, él está maravillado, él está sorprendido, como está diciendo mi esposo,
porque él sabía que había servido a tantos dioses, pero ninguno se había manifestado como tal, con tal fuerza, con tal poder y con tal autoridad. Entonces, después de que Yetro exalta en el verso 10, como vemos, y en el 11 dice, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, ciertamente. Esto lo probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. O sea, el mismo Yetro está hablando ahí, como había dicho mi esposo, y después, ¿qué sucede? Yetro, Moisés, Aarón y los ancianos toman holocausto y sacrificio eh, y comen con el suegro de Moshe delante de Dios. Ahí ella es entrar en pacto. Acuérdense que cuando Abraham, el padre Abraham, se encuentra con Melquisedec, ¿qué pasa? Él le da sus diezmos y aparte después entran en una comida. Eso es cuando tú estás en pacto con el Eterno, está esa señal de que tú estás comiendo de ese holocausto, eres parte de ese banquete. Entonces, aquí sucedió prácticamente algo parecido. Entonces, aquí el pueblo israelita dice que ahí Yetro fue donde hay una transformación, entra en pacto con el Eterno porque él fue convidado del holocausto y un holocausto nosotros sabemos que es algo muy, muy sagrado. Pero aquí Yetro entró en ese pacto. Bueno, por mi parte es todo, también por mi esposo. Entonces vamos a terminar esto. Aquí está. Y vamos a hacer una oración. Padre bendito de la gloria, gracias Señor, te exaltamos, te bendecimos. Gracias Señor por esta porción, Señor, porque sabemos que en todo momento tenemos que exaltarte, Señor, por tus grandezas, porque no hay nadie como tú, ni Camoja Adonai. No hay nadie como tú, mi Señor. No hay nadie como tú entre los dioses, no hay nadie como tú, Señor. Nosotros te declaramos, proclamamos, Padre, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, que tú reinas, Padre, en nuestras vidas y que tú eres parte de nuestras vidas, Señor. Que seas tú tomando control de nuestras vidas, guíanos, Señor, que así como tú dirigiste al pueblo hebreo, Señor, y ellos entraron en pacto contigo, que nosotros también entremos, Padre eterno, a través de tu palabra, que podamos adentrarnos ante ti, Señor. ¿Cuál es tu verdadera voluntad, Señor? ¿Cuál es tu verdad, Señor? Que podamos experimentarla, palparla, Señor. Gracias te damos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Y asimismo, Padre, te pido por todas aquellas personas que miren este video o que lo escuchen, que seas tú exaltándote y les des ese entendimiento de tu palabra, Padre, quitando todo desenfoque, quitando todo bloqueo, Señor, que el enemigo quiera hacer para no entender, Señor, y que quites toda venda, Padre, de sus ojos para poder ver como lo hiciste con Saulo, Señor, que ellos puedan mirar en las escrituras tu verdad, que ellos puedan mirar y palpar quién eres tú. Gracias te damos, Saba, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, no olvides, en la descripción está las citas bíblicas que tú puedes para continuar todo tu estudio bíblico. No olvides darle like suscribirte o compartir. Esto de suscribirse o darle like, cuando ustedes le dan like, esto se comparte de una manera en el que YouTube recomienda. Muchos no lo creen, pero realmente es así. Hay veces que a mí me salen recomendaciones en el YouTube y pone ahí el YouTube, esto te lo recomendamos. ¿Por qué? Porque muchos le ponen like a esos videos. Si nosotros no le ponemos like a esos videos, YouTube no va a hacer nada por compartirlo, porque para ellos no tiene valor. Pero la palabra del Señor siempre ha tenido valor para nosotros y espero que también para ti. Bueno, bendiciones y shalom. Bendecido día.